Entonces vamos a ver perímetros y áreas. Entonces, estos son conceptos con los que ustedes seguramente ya están familiarizados, ya los conocen ahí más o menos detalladamente. El perímetro corresponde al contorno de la figura, mientras que el área, en este caso, corresponde a la superficie de la misma. Entonces, los perímetros les vamos a dar unidades de longitud que pueden estar en centímetros, pueden estar en metros, en pulgadas, en cualquier unidad que tenga que ver con longitud, ¿sí? Mientras que la superficie o área la vamos a medir en los correspondientes metros cuadrados, centímetros cuadrados, etcétera. Entonces, ¿qué es lo más importante? Fabricar un formulario, ¿sí? Hay que ir fabricando un resumen, un formulario donde ustedes tengan todas las relaciones a la mano para que las consulten. ¿Qué sería lo ideal? Que se las supieran de memoria. No sé cómo haya ido evolucionando la educación en estos últimos años, pero bueno, cuando yo estaba en la primaria, eh, te las tenías que saber casi todas estas de memoria que vienen en el libro. Entonces, si yo me las pude aprender en la primaria y bueno, yo no me consideraría de, digamos, de mi carrera para atrás, yo honestamente no me consideraría buen estudiante. Si yo me pude aprender eso y considero que mi memoria es malísima, estoy seguro que ustedes también pueden, ¿no? Entonces, lo que yo más les recomiendo, traten de aprenderse estas cosas de memoria, hagan un formulario, los formularios véanlos, repásenlos todos los días. A ver, permítanme ver un comentario que me pusieron por acá. La clase se está grabando, Diana. Ahí sí Elizabeth no tiene wifi, pues no se alcanza a conectar pues bueno, le pasamos la clase, ya saben, dejamos la llamada abierta eh, para todos los que tengan ese tipo de problemas, ahí que se conecte un segundito con los datos para que tenga la asistencia. Bueno, entonces vamos a empezar a repasar las fórmulas y a hacer algunos comentarios sobre ellas. Entonces, lo primero, todas las fórmulas de perímetro y área y de volumen, nota cultural, todas se pueden deducir a partir de cálculo integral. ¿Sí? Entonces, para encontrar el volumen, el área o el perímetro de las figuras más extrañas, más alocadas que ustedes se puedan imaginar, un procedimiento estándar que se utiliza es hacer una integral. Entonces, eso se los comento así de manera general. Entonces, ¿de dónde salen estas fórmulas? Salen a través de construcciones o deducciones geométricas o más profundas como pudiera ser el cálculo integral. Realmente lo que se hace es, digamos, partir esto en una rejilla, ponerle cuadritos encima y empezar a ver qué tipo de relaciones cumplen, ¿no? Una manera muy estándar de ver esto es imaginarse que el triángulo completo puede formar un cuadrado o un rectángulo, te quedas con la mitad, lo empalmas acá y vas a ver que es la mitad del rectángulo, ¿sí? Y sí, la explicación la estamos grabando, Juan Daniel. Entonces, nada más estamos mencionando así algunas cosas básicas. ¿Qué es lo importante de este nivel? Que me identifiquen las fórmulas y que las sepan sustituir bien. ¿Sí? Si alguien ya tiene intereses más profundos en las matemáticas, quizás pudiéramos utilizar ahí una de las clases de trabajo en lo que van trabajando. Quienes tengan el interés les puedo enseñar cómo se deduce o cómo se demuestran algunas de estas fórmulas, ¿no? Pero no es algo que vayamos a evaluar, por eso yo lo dejaría como en un segundo plano. Y ahorita lo importante es que alcancemos a cubrir la mayor cantidad de temario posible. Entonces, como dice Joshua, está facilito el tema. Luego, aquí hay una fórmula alternativa para obtener el área de un triángulo. Esta se llama fórmula de Herón, ¿sí? Para deducir la fórmula hay que saber poquita trigonometría. Entonces, para hacer esta demostración, pues bueno, nos vamos a tener que esperar al final del curso, pero también es sencillo obtener esta fórmula, ¿sí? S, la cantidad S es una cosa que se llama semiperímetro. Primero calculas el perímetro de la figura, que es S, y lo divides entre dos. Entonces, ese valor se le conoce como semiperímetro. Entonces, al semiperímetro le restas A, le restas B, le restas C, y luego lo multiplicas todo por la S y multiplicas por, ¿cómo se llama? Y
y le sacas la raíz cuadrada completa. Esta fórmula es útil cuando no les dan la altura. Entonces aquí es bien importante que reconozcan los casos. Vean que aquí les están dando la base y una correspondiente altura, mientras que aquí no les dieron ninguna altura, solamente les dieron el valor de los tres lados. Entonces son las dos fórmulas, probablemente esta ustedes ya la conocían y bueno, esta fórmula sea una novedad. Entonces tienen dos opciones distintas eh, para obtener el área de un triángulo, ¿no? Y aquí ya les ponen un ejemplo en concreto. Básicamente hay que identificar las medidas, ¿no? 14 es la base, 9 es la altura, multiplicamos 14 por 9 y dividimos entre 2, obtenemos 63. Cosa bien importante que les voy a estar pidiendo, ¿sí? Para que no batallen eventualmente en el curso de física, ¿sí? Esta es una buena oportunidad para perfeccionar algo que les va a aparecer mucho en el curso de física. Son las unidades. Aquí en el libro, a mí me hubiera gustado que aquí le pusieran 14 centímetros, 9 centímetros, centímetros con centímetros dan centímetros cuadrados. Es igual que las multiplicaciones algebraicas, ¿no? Que aquí hubieran tenido 14x, 9x, entonces x por x da x cuadrada. Entonces les voy a estar encargando mucho que me pongan qué son las cosas, ¿sí? En el examen, en el siguiente examen, me voy a poner más exigente con las unidades. Entonces les voy a penalizar las respuestas si no escogen o no escriben la unidad correspondiente. Si les piden calcular un perímetro, pues pónganle que son centímetros, que son metros, que son pulgadas, la unidad con la que se esté trabajando. Lo más común que vamos a trabajar son centímetros y metros. Si les están pidiendo un área, pues el área tiene que ir en centímetros cuadrados, ¿sí? Y bueno, aquí les ponen un segundo ejemplo de otro triángulo donde les dan los tres valores de los lados, ¿sí? Entonces, primer paso, calculan el semiperímetro. O sea, se llama semiperímetro porque calculas el perímetro que es A más B más C y lo divides entre dos, es decir, tienes la mitad del perímetro. Y ya que tienes el valor ese, pues haces todas las sustituciones en las fórmulas. Dificultad del tema de perímetros, áreas y volúmenes. No seguir o no saber jerarquía algebraica, ¿sí? Entonces aquí primero hay que hacer los paréntesis. Entonces el primer paso es hacer estas restas, por eso se lo hace aquí paso por paso. Ya que tienes estas cuatro cantidades, las multiplicas y en el paso final calculas la raíz cuadrada. Entonces ahí tenemos el área de ese triángulo, ¿sí? Después vienen aquí algunas fórmulas para cuadriláteros. Braulio, ¿cuál es tu duda o comentario? Así es, sobre lo que acabo de decir de estos paréntesis. Por ejemplo, ya en lo que es 4.5, sería por 7.5, por 0.5, Por y ya 2, después, por 12.5. Como son puras ah, multiplicaciones, tú aquí sí las puedes multiplicar en el orden que quieras. ok, no, sí, ya, gracias. Sale. ¿Sí? Entonces, si tienen dudas en qué operación se hace primero, es bien importante que pregunten. Eh, digamos, se me olvidó la jerarquía algebraica o siempre me ha costado hacer las sustituciones. Está bien, o sea, uno a estas alturas no pretende que ustedes ya sean expertos, pero si no lo saben, pues es importante preguntar, porque ya identifiqué la fórmula, ya sustituí todo, pero hice mal las operaciones y entonces mi calculadora, o digamos el orden en que usando la calculadora, pues me echa a perder el trabajo, ¿no? Por eso, digamos que por una parte es sencillo el tema, ya que nada más hay que reconocer las fórmulas. ¿Cuál es la parte complicada? Los detallitos, ¿no? O sea, no distraerse más que nada. Bueno, acá yendo a los cuadriláteros, tenemos el cuadrado. El cuadrado tiene todos sus lados iguales, entonces solo les necesitan dar un lado. Y es como si tuvieran base por altura, ¿no? Entonces x por x da x cuadrada. El perímetro, como todos sus lados miden igual, pues es 4 veces x. ¿Sí? Entonces algunas fórmulas como la de los cuadrados o los rectángulos se pueden simplificar mucho. Y aquí les pueden poner problemas que sean un poquito más complicados, pero no es cosa del otro mundo. Les dicen, por ejemplo, que esta diagonal vale la raíz de 288. Entonces, primer detalle, eh, si de repente o sea, no olviden que raíz de 288 es un número más.
Si les causa un terrible conflicto ver ese número, o sea, sean prácticos, toman su calculadora y calculen la raíz de 288, ¿sí? Entonces, aquí les pone 16.9705. Entonces, ahí ya tenemos la centímetros, ahí ya tenemos el valor. Entonces, pueden trabajar con cualquiera de esos dos números, ¿sí? Ahora, trabajar con la raíz de 288 tiene una ventaja. Y bueno, necesitamos las medidas aquí del, ¿cómo se llama? Del cuadrado. ¿Sabe? Aquí el problema les dice que es un cuadrado. Entonces saben que estos dos lados miden iguales. Hicimos un problema muy parecido el parcial anterior. Entonces lo podemos resolver con teorema de Pitágoras. A y B van a ser ahora los lados del cuadrado, es decir, van a ser x y x. X cuadrada y x cuadrada van a dar 2x cuadrada. 288, la raíz de 288 al cuadrado pues da 288. O si ustedes hacen 16.9705 por 16.9705, les va a dar un número muy cercano a 288. ¿Sí? Entonces van a poder ahí poner 288. Y les queda esta ecuación, 288 es igual a 2x cuadrada. Ya solamente hay que despejar x cuadrada, 2 pasa dividiendo, 288 entre 2 queda 144, y luego raíz cuadrada de 144 es igual a 12. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor del lado, y con el valor del lado pues es sencillísimo calcular el perímetro. 12 por 4 da 48, 12 por 12 da 144 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces vean, el problema de este problema nada más tiene como esto de teorema de Pitágoras previamente, pero bueno, ya lo habíamos visto. Entonces también es importante que vayan considerando lo siguiente. La parte de perímetros, áreas y volúmenes es sencillo, ¿sí? Y como es sencillo, pues se presta mucho a que lo vayamos combinando con otros temas. Y bueno, aquí Braulio dice, ¿es sencillo cuando el profe lo explica? Pues sí, a lo mejor sí, pero aquí la intención, muchachos, o sea, no quiero que lo pierdan de vista, es bien importante que ustedes intenten hacer las cosas, ¿sí? ¿Por qué me hice bueno haciendo estas cosas? Porque me lancé a hacerlas solas, ¿no? En su momento, o sea, al menos para la matemática, pues siempre me gustó. Hay gente que nos gusta la matemática, júzguenos de raros si quieren, eh, pero bueno, el punto es que lo intenten hacer solo, ¿no? No es muy diferente hacerse bueno en matemáticas trabajando solo a cuando ustedes agarran una pelota de fútbol y se ponen a practicar rudimentos y se hacen buenos haciendo dominadas, se hacen buenos haciendo tiros, se hacen buenos dominando el balón. ¿Sí? Y luego, pues no sé cómo hacer dominadas o no sé cómo hacer los rudimentos para conducir el balón. Te vas a YouTube y ahí hay videos de cómo hacer los ejercicios, que es luego lo que ponen a hacer a los profesionales todos los días, pues para que se hagan los mejores, ¿no? Entonces la mate es detalles más, detalles menos, la misma historia. Proseguimos por acá. Aquí les empiezan a hablar de otros cuadriláteros. En este caso aquí viene el rectángulo, la área es base por altura, el perímetro suman la base y suman la altura, y luego la multiplican por 2, y es que lo que sucede es que tienen dos bases, arriba abajo, dos alturas, izquierda derecha, entonces les va a quedar 2h más 2b, y luego el 2 lo factorizan. Entonces a esto es a lo que me refiero con que las fórmulas son muy lógicas, muy sencillas de deducir. Eh, entonces, si ustedes saben de dónde salen las fórmulas o las logran deducir, nunca se les olvidan. En cambio, si ustedes nomás dicen, bueno, aquí está la lista de fórmulas, les va a costar más trabajo, le van a tener que machetear. Área de un rombo, ¿sí? Es la diagonal mayor por la diagonal menor. Hay veces que las diagonales son iguales, ¿sí? Entonces multiplican la diagonal por la diagonal y dividen entre 2. El perímetro, pues bueno, un rombo, la principal característica que tiene es que todas sus, ¿cómo se llama? Todos sus lados miden exactamente lo mismo. Nada más que es una especie de cuadrado estirado, ¿no? O deforme, lo que hace que el área se pierda. Un paralelogramo. Los paralelogramos son todas las figuras que tienen sus pares de lados paralelos. Entonces aquí tienen estos dos lados paralelos y estos dos lados paralelos.
¿sí? Y curiosamente los paralelogramos cumplen con las mismas fórmulas que los rectángulos, ¿sí? A pesar de que esto está inclinado, bueno, si recortan este cachito aquí y lo reacomodan del otro lado, se quedan con un rectángulo, ¿sí? El área del rombo, este, para deducir esta fórmula necesitamos un poquito de trigonometría. Ahorita sí nada más se las contamos. Pero a ver, déjenme abrir el programa de dibujo para que no se quede tan en el aire ahí la pregunta el comentario que están haciendo. Entonces vamos a hacer un cuadrado. Este es un cuadrado, ¿sí? Vamos a darle un giro. Entonces, un rombo, pues no es más que... Ah, miren, ya sé cómo le voy a hacer. Un rombo tienen el mismo largo, nada más que están de alguna manera deformados, ¿no? Entonces es algo como esto. O sea, es como si ustedes tuvieran el cuadrado y lo aplastaran de uno de los lados y eso hiciera que se fuera deformando, ¿no? La principal característica del rombo, o para que ustedes le puedan llamar rombo, es que estos lados midan lo mismo, ¿sí? Es decir, que ustedes sepan eh, con uno de los lados, pues ya saben cuánto miden los tres restantes, ¿sí? Las diagonales del rombo son estas. Esta es una diagonal, es esta distancia completa, vamos a poner de rojo, y esta es la otra diagonal, la vamos a poner de azul. Entonces la fórmula exige que sea la diagonal roja, que normalmente como es la diagonal más larga, la ponemos con una mayúscula, y la diagonal pequeña la ponemos de azul. Entonces esa es la diagonal más grande, esta es la diagonal más pequeña, ¿sí? Y la vamos a dividir entre 2. Entonces las deducciones las dejamos para otra clase, para cuando estén haciendo ahí ejercicios. Y esta es la fórmula del área. Entonces vean, también con el programa de dibujo podemos escribir ecuaciones, pero bueno, es más ineficiente el proceso, ¿no? Pero ahí está. Entonces estas son las diagonales. Necesitamos saber estas distancias y multiplicarlas. Por ejemplo, aquí en mi programa de dibujo me sale que esta distancia es de 35.057 milímetros aproximadamente, mientras que esta distancia, el azul, es de 18.363. Entonces multiplican esos dos numeritos, los dividen entre 2 y ya tienen el área de esta figura. Entonces, no sé si queda más claro, Braulio. Sí, profe, gracias. Sale, perfecto. Y luego, bueno, podemos platicar de por qué esta multiplicación da, ¿no? Pero bueno, ahí necesitamos saber un poquito más de mate. Aquí hicieron trampas las autoras y pusieron un cuadrado y lo giraron, pero bueno, esa es parte del negocio. ¿Por qué entre 2? Porque se deduce con triángulos. De hecho, aquí del dibujo te puedes dar cuenta que tienes de hecho, miren, eh, dejen copiar esta hoja, es la 15. Eh, Dejen donde tengo en la hoja 15, permítanme abrirla. Aquí la tengo. Está abriendo. Ahí está. Entonces, algunas deducciones de fórmulas se hacen con triángulos. Entonces, aquí te voy a marcar el primer triángulo. Vamos a ponerle una línea más gruesa. Ahí lo tenemos. De hecho, con este triángulo lo hacemos. La base de este triángulo la puedes tomar como D. Quizás para que lo veas más claro, Michelle, lo recorto y perdón, lo volteo para que lo ubiques, ¿no? Entonces, la línea de abajo es de mayúscula. ¿Sí? La línea de abajo es de mayúscula. Entonces, aquí necesitamos base por altura, ¿no? La altura, ¿quién es? Es de entre 2. O sea, es la mitad de la otra diagonal. Entonces, aquí H es A esto me refiero con las deducciones, ¿no? La altura de aquí es de minúscula a la mitad. Entonces podemos calcular el área de este triángulo, ¿no?
Vamos para acá. No me deja abrir el editor. Ya se trabó. Dejen que se descongele. Supongo que tengo muchas cosas abiertas, más la grabación de la clase. Ahí está, ya se dejó. A ver. No, no se deja. El Teams cada vez es más pesado y más ineficiente. A ver, les paso un tip cuando les pase esto. Si su compu se les congela, abran esta cosita que se llama el administrador. ¿Sí? Y miren, ya estoy viendo quién es el culpable. Es mi programa de grabación de... Pero a ver, creo que ya respondió. Ella quiso. Muy bien. Bueno, no fue necesario matarlo. Entonces, perdón, vamos a calcular el área de este triángulo. ¿Sí? Le voy a poner una A minúscula porque, bueno, nomás es como la mitad del área, ¿no? Entonces, el área de esto sería D por T sobre 2 entre 2. Entonces aquí tenemos D mayúscula y esto va multiplicado por D entre 2 y esto va sobre 2. Si ustedes simplifican algebraicamente eso de ahí, les va a quedar D mayúscula por D minúscula y este 2 con este 2 se juntan y se hacen un 4. Entonces ahí ya tengo el área de este triángulo, pero tengo 2. Entonces para tener ya el área total, pues necesito 2 veces esta. La multiplico por 2 o la suman como ustedes la quieran ver. Entonces pues significa 2 multiplicado por esto de aquí. Y si ustedes multiplican este por 2, 2 con 4 se simplifica y les queda D sobre 2. Entonces esa es la explicación de por qué sobre 2. No sé si quedó un poquito más claro, Michelle. A esto me refiero con deducciones. O sea, vamos utilizando lo que ya sabemos de áreas de triángulos y las figuras. Ese es un buen truco para deducir muchas de las fórmulas. Si tu figura la puedes descomponer en triángulos, puedes ahí más o menos deducir la fórmula. ¿Sí? Y algo que te puede parecer así como, bueno, ¿eso de dónde salió? Pues vean cómo con un poquito de, aplicando lo que ya sabemos, lo podemos corroborar o lo podemos obtener. A veces, imagínense que esta fórmula ustedes nunca la habían visto o no se la sabían, pues ya les acabamos de enseñar cómo deducirla, ¿no? Ahora, saber hacer este tipo de cosas que les estoy poniendo aquí es bien valioso porque se hacen muy autosuficientes. Incluso esto, o sea, precisamente desarrolla la creatividad y es el comercial que luego uno les vende para la Olimpiada de Matemáticas. O sea, el objetivo de la Olimpiada de Matemáticas no se crean que es hacerlos ñoños o macheteros en la matemática, es hacerlos muy creativos. Buscar desarrollar ahí sus aptitudes, sobre todo la parte de inteligencia, abstracción, pensamiento divergente. Incluso por ahí les digo, normalmente la gente que es de muy buen promedio, eh, o que es como muy dedicada, muy machetera, no le suele ir bien en las Olimpiadas de Matemáticas. Luego tengo alumnos que yo los categorizo como genios malignos, que nomás están viendo cómo ver arder el mundo. Luego esa gente que no tiene tan buenas calificaciones o no se acomoda tan bien como a la disciplina, a ser metódicos y todo ese tipo de cosas. Luego esa gente tiende a pensar de maneras diferentes y les va muy bien en las Olimpiadas, ¿sí? O en este tipo de áreas. Entonces, si son genios malignos, ahí me avisan y los inscribo a la Olimpiada, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el por qué sobre 2. Luego aquí estábamos en el paralelogramo. Tiene las mismas relaciones que ¿cómo se llama? Que el rectángulo. Luego tenemos el trapecio. Igual para deducir el área del trapecio, le cortamos estos dos triangulitos y los reacomodamos por acá. Van a ver que este cacho pues es B menos B entre 2 y con eso también se puede, con el rectángulo y con los dos triangulitos se puede deducir muy fácilmente esta fórmula. Y el perímetro, pues bueno, hay que sumar esta hipotenusa de este subtriángulo que se formó más las bases, ¿no?
Entonces hay que sumar cada una de los valores de las distancias. El polígono regular, si ustedes tienen pentágonos, hexágonos, heptágonos, octágonos, etcétera, todos los polígonos regulares, todos los polígonos regulares cumplen con esta fórmula. Para el perímetro, como todos sus lados son iguales, solo necesitan saber cuánto mide uno de los lados y multiplicar por el número de lados. Entonces, en el caso de un hexágono sería d por 6, en el caso de un decágono sería d por 10, etcétera. Entonces, el perímetro es muy sencillo. Para calcular el área, van a multiplicar el perímetro por su apotema. Les recuerdo, el apotema es como una especie de altura. Para deducir esta fórmula, lo que hacemos es construir un triangulito aquí. Como todos los triángulos van a ser iguales, calculamos el área de uno de estos triángulos y ya nada más la multiplicamos por el número de lados y vamos a poder llegar a esta relación. ¿Sí? Ahora, va a haber algunas, ¿cómo se llama? Algunos polígonos regulares que no les van a dar el apotema. Entonces, si ustedes saben uno de los lados, ¿sí? En este caso la D, o aquí la X, esta X la pueden cambiar por D, pueden calcular el ángulo central y con un poquito de trigonometría calcular el apotema. Este apotema, o sea, aquí aparece la tangente precisamente porque para calcular esta distancia se hace por medio de una fórmula trigonométrica. Entonces tengan esta fórmula ahí a la mano. Ya que vayamos haciendo ejercicios, vamos puliendo cómo utilizarla, ¿sí? Pero en realidad es sencillo. Luego aquí prosiguiendo, pues ya llegamos a los ejercicios. Entonces, como les dije que los quería atiborrar así de trabajo bien padre y todo, lo que resta de la clase, quiero que se pongan a calcular las áreas y los perímetros, ¿sí? Que les están pidiendo aquí. Entonces van a ser la página 92, la página 93, hasta la página 94. ¿Cuándo se entrega esta actividad? Esta actividad se entrega el lunes. Entonces, chéquense. Tienen una entrega para mañana, que son esta tablita, que ya la deberían de tener lista, puesto que les dimos la clase del día de ayer. Y tienen una nueva entrega, que es para el lunes, que son páginas 92, 93 y 94. ¿Sí? Y mañana les voy a dejar un pruebat que va a durar del viernes. Es más, se los voy a abrir hoy para que esté de jueves a jueves. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda o comentario? Profe, yo tengo una duda de un ejercicio, Sí. pero de la anterior, de la página 86. 86, vamos a la 86. Entonces, miren, para que Sí. no se haga eterno el video, nos quedamos ya con puras dudas. Aquí detengo la grabación. Joshua, es por su bien.